Un excelente y maravilloso día, mis queridos hermanos. Es una dicha enorme el poder saludarles un día más, poder tener también la vida que nos ha regalado Dios, porque Él es tan bueno que nos regala la vida. Así que agradecemos a Él por esta oportunidad que nos da de poder estar con el tiempo y la disposición de estudiar otro devocional más. Sean todos bienvenidos y me alegra que podamos compartir cada mañana. Queremos en esta oportunidad de iniciar el devocional como cada día lo hacemos, orando a nuestro Dios para que Él nos dirija y nos acompañe en el estudio que hemos de tener en su santa palabra. Así que oremos a nuestro Dios. Dios de amor y misericordia, exaltado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, y queremos suplicarte que en este momento que vamos a estudiar tu santa palabra, sea tu Espíritu Santo con nosotros. Que la comprensión que tengamos de esta temática pueda ser inspirada a través de tu Santo Espíritu y que nosotros podamos siempre tener en nuestro corazón ese deseo de seguir aprendiendo y de seguir practicando lo que tu palabra nos enseña. Guárdanos cada día, perdona nuestros pecados y sosténnos en nuestro diario caminar en esta tierra. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a este devocional. Tenemos en esta ocasión una temática en la cual queremos compartir siempre de la matutina, la fe por la cual vivo. Estamos en la parte tan especial que nos habla sobre el enorme sacrificio que se hizo en el plan de la redención. Ya hemos pasado cómo el ser humano desobedeció a Dios, cómo Satanás lo engañó para que el ser humano desobedeciera, y también hemos estudiado cómo se ideó un plan maravilloso para que el hombre fuera rescatado. Hoy vamos a hablar un poco también sobre ese plan. La temática continúa en esta parte de la historia de la humanidad, ya involucrado el ser humano. Y ahora corresponde el tema titulado El plan de Dios de rescatar al ser humano. Vamos a hablar un poco sobre ese plan, sobre ese rescate, sobre ese maravilloso don que el cielo otorgó para que el ser humano pueda obtener la salvación. Génesis capítulo 17, versículo número 7 dice de la siguiente manera: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En esta ocasión, hermanos, estaba haciendo un pacto tan maravilloso. Era un pacto que daba la seguridad, daba la certeza de la compañía de Dios a través de las generaciones. Todos creo que hemos leído este pacto cuando Dios establece un pacto con la humanidad, ya hablando en el tiempo de Abraham. Cuando Dios establece ese pacto, Dios da una seguridad, da una certeza de su compañía en la vida de Abraham, pero no solo en la vida de Abraham, sino también en la vida de todos sus descendientes. Se hace un pacto maravilloso en el que Dios acompañaría de generación en generación y que cumpliría su pacto con el ser humano. Aquí, hermano, viene algo bien interesante, porque hablar de la palabra pacto genera en muchas ocasiones una confusión. Pero ¿y qué es ese pacto? El pacto nuevo, el pacto antiguo, todo eso. Vamos a leer un poco el devocional para poder entender un poco más esta parte de Génesis capítulo número 17, versículo número 7, que ya lo hemos leído. Página 79 de la matutina La fe por la cual vivo. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna y la otra provisional y temporaria. Las dos leyes, hermanos, que se presentan son la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral y la ley ceremonial, la ley escrita por Moisés en un libro, sí, dada por Dios, pero escrita por Moisés. Esa ley ceremonial, la ley de Moisés y la ley de Dios, los presenta la Biblia. Presenta las dos leyes como una norma eterna de vida y la otra como reglamento temporario, menciona el espíritu de profecía. Así como en la Biblia se presentan esas dos leyes, también dice lo siguiente: así también hay dos pactos.
Y eso es lo que nosotros debemos aprender a separar. 2 leyes, una 10 mandamientos, otra 613 leyes, así también 2 pactos. ¿Cuáles son esos 2 pactos? Porque a veces nosotros tendemos a confundir esta palabra, los 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hermanos, en el momento que se habla con Abraham, se establecen 2 pactos ahí. O sea, dos partes que involucraba ese pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Dice lo siguiente: el pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. Vamos al primer pacto, el pacto de la gracia. Hermanos, hay un error al pensar que la gracia surgió, se estableció, o que la gracia vino cuando Cristo murió en la cruz. Ahí se manifestó plenamente la gracia, pero no es que ahí se originara la gracia. Eso es algo que nosotros debemos siempre mantener en nuestra memoria. La gracia establecida para el hombre viene desde antes de eso. Desde el devocional anterior que vimos que se establece un plan, el plan de la redención, la gracia ya estaba. La gracia, hermanos, es la oportunidad que tiene el hombre para salvarse. Y si desde antes que el ser humano fuera creado se estableció un plan de salvación, un plan de la redención, la gracia se estaba manifestando ahí. Y cuando el hombre desobedece a Dios en el Edén, la gracia se manifiesta. La gracia, hermanos, no se originó con la muerte de Cristo. El hombre, el ser humano, ha sido salvo por gracia siempre. Desde que el hombre desobedece a Dios, se hace necesaria la gracia. La parte de Dios decía: el día que de él comas, de ciertamente morirás. Ese día. Pero el hombre no murió ese día. Sí tuvo la consecuencia de morir después, pero no murió ese día. En su lugar fueron sacrificados aquellos animalitos con los cuales se preparó la túnica con la que luego fueron vestidos ellos. Ahí se manifestó la gracia. Al no ser destruido el ser humano sin ninguna esperanza de salvación, la gracia es esa oportunidad. El libro de Efesios dice que es un don dado por Dios. No viene de vosotros, dice la Biblia, no de vosotros, pues es un don de Dios. Esa es la gracia. Y en los pactos se establece el pacto de la gracia en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina que de la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Ahí se da, hermano, Génesis 3:15. Se da esa maravillosa promesa. Este pacto puso al alcance de todos los seres humanos el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También se les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Ahora, ahí tenemos la primera parte. Un pacto establecido con nuestros primeros padres. Ahora, en el otro pacto hay una renovación. Y quiero leerlo. Página 79 siempre de la matutina. Este mismo pacto fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18 habla de eso específicamente. Ahí, hermanos, el pacto es renovado. El pacto que se le había dado a nuestros primeros padres de una redención, de la gracia de Dios, ahora se renueva. Y Dios dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Un pacto renovado, un pacto ratificado y establecido con la humanidad. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta la fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. O sea, Dios en el pacto, hermanos, no quitó, no vino a decir: en mi nuevo pacto ya no hagan esto. No, al contrario, Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto.
En ningún momento le dijo, puedes ahora ser malo, puedes ahora vivir como quieras y en este pacto que yo hago contigo no hay problema lo que hagas. No, hermanos, no fue así. Dios establece con Abraham ese pacto, pero siempre le pide, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le estaba pidiendo a Abraham, cumple mi ley, cumple los 10 mandamientos, sé perfecto en la vida, lucha por ser perfecto, esfuérzate por ser una persona intachable. Eso le estaba pidiendo Dios a Abraham y lo mismo nos pide ahora, hermanos. El ser humano hoy, queriendo hacer liviana a todo, dice, no, Dios no pide eso. Dios no se deleita hoy en que nos sacrifiquemos cumpliendo eso. Y se erra malinterpretando los versos de la Biblia. Cuando Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Ya ven, no hay que cumplir ahora esos 10 mandamientos. No hay que hacer nada que nos lleve a un sacrificio, porque Dios ya no quiere sacrificio. No erremos. El versículo no se refiere a eso. No podemos nosotros establecer nuestras propias normas. Con Abraham, Dios le decía, anda delante de mí y sé perfecto. Lo mismo te dice a ti, querido hermano. Lo mismo me dice a mí. Yo no puedo rebajar lo que Dios ha establecido. No puedo quitar normas a lo que Dios ha establecido. No puedo establecer mi propia ley, mis propias reglas, mi propio parecer. No puedo hacerlo. No tengo la autoridad de Dios. Y si me atrevo a hacerlo, pues simple y sencillamente estoy repitiendo lo que Satanás ya ha hecho, ha tratado de hacer. Sigue diciendo el devocional de la siguiente manera. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5 lo menciona. Si pide obediencia a Dios, hermanos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, Dios siempre pide obediencia. La ley no cambió. Los requerimientos no cambiaron. Las normas establecidas en los pactos son las mismas. Dios renovó su pacto porque el hombre lo quebrantó, porque el hombre lo rompió, porque el hombre no lo obedeció. Por eso fue necesario renovarlo. Pero no es que se cambió. Bueno, antes era esto, pero era muy difícil. Ahora ya no. No, hermano, no es así. Siempre los 10 mandamientos deben ser guardados en ambos pactos. Y eso forma parte del plan de rescatar al hombre. Dios con su parte nos ofrece la gracia, nosotros con nuestra parte obedecemos a Dios para recibir esa gracia, para tener la función de la gracia en nuestra vida. La gracia no va a hacer todo el trabajo, hermanos, aunque pudiera hacerlo. Pero Dios pide la obediencia. La parte que te corresponde. La parte que me corresponde. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. ¿Qué es lo maravilloso del nuevo pacto? Que en el primer pacto había solo una conmemoración a través de los sacrificios. Involucraba sacrificio. Ahora, aquí quiero que nosotros tengamos en consideración esto. Así como fueron dadas dos leyes, la ley de Dios que es eterna, fue dada también la ley temporal, la ley ceremonial. En el antiguo pacto entraban en función las dos leyes, la ley de Dios que es eterna, y eso es lo que yo quiero que tengamos en mente. Eso no cambia. Esa norma de vida, ese estilo de vida en el antiguo pacto y en el nuevo pacto no cambia, no es quitada como muchos piensan. La ley temporal, la ley ceremonial es así porque conmemoraba el derramamiento de la sangre de Cristo, del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se ratifica el segundo pacto hecho con el hombre. Y en ese nuevo pacto ya no es necesario el sacrificio de animalitos, porque fue hecho el verdadero sacrificio, el sacrificio del amado Hijo de Dios. Voy a resumir lo que hemos visto para que no quede en confusión con nosotros.
en relación a este tema, que es un tema bastante, pero bastante debatible. Dos leyes, dos pactos. La ley de Dios y la ley ceremonial, o la ley de Moisés, como la llama la Biblia. El antiguo pacto y el nuevo pacto que fue renovado. Ambas, hermanos, ambas partes, nosotros debemos saber que tienen reglas, tienen lineamientos. En las dos leyes, una ley tiene reglamentos, los 10 mandamientos, la ley de Dios son reglamentos. No hagas esto y esto sí hazlo, son reglamentos. En la ley ceremonial también hay reglamentos, 613 leyes, son principios establecidos. Esto pasará si ocurre esto, esto será y está establecido. Uno eterno, otro temporal, pasajero. Los dos pactos. Un pacto establecido con nuestros primeros padres, el pacto de la gracia. La gracia, hermanos, se sigue manteniendo. O sea, ahí entendemos que el pacto no es que fue, bueno, ese pacto no sirvió para nada, todo es desechado y ahora viene el nuevo. No es así. Los lineamientos del primer pacto están establecidos. Si todo lo del primer pacto quedara nulo, también la gracia quedará nula. Porque en el primer pacto también se demostró la gracia de Dios. También se dio la gracia de Dios al darle al ser humano la oportunidad de salvarse. Al darle a nuestros primeros padres aquella promesa: enemistad pondré cuando se le digo a la simiente entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta mencionó, te herirá en el calcañán. Pero algo maravilloso se dio, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de esa serpiente. O sea, allí se establece la gracia. Se le da a conocer la gracia al ser humano. Se le da esa oportunidad de redención. Si el antiguo pacto todo fuera nulo, esa gracia también quedará nula. Y la gracia no ha sido anulada. Quiere decir que hay cosas que se mantienen. Y en relación también a las normas, a la ley de Dios quede establecida. No, pero es que en el primer pacto esto, en el segundo pacto lo otro. En el primer pacto Abraham oyó la voz de Dios, Génesis 26:5, obedeció los mandamientos, los preceptos de Dios. Y en el nuevo pacto se nos pide que obedezcamos los mandamientos de Dios. Claro, ahora ya no los sacrificios, eso es la partecita que cambió, la parte de él que conmemoraba el sacrificio de Jesús. ¿Por qué cambió? Porque eso sí ya fue cumplido. El propósito que tenía la ley ceremonial fue cumplido, fue hecho. Eso es lo que cambió, hermanos. Pero de ahí en las normas, en lo que se nos pide, que es la obediencia, no ha cambiado. Fue ratificado, fue renovado. Así que, hermanos, Dios nos ayude a cumplir ese pacto, a cumplir la parte que nos toca a nosotros en el pacto establecido entre Dios y el hombre, la parte que nos toca obedecer, cumplir, practicar y hacerlo por amor. Queridos hermanos, Dios nos ayude a tener en consideración siempre eso y a tener en memoria de eso. Si Dios nos regala la vida, el siguiente devocional, el día de mañana, estaremos estudiando cómo el ser humano se vuelve incapaz de hacer varias cosas porque trata de hacerlo de una manera específica. Si Dios nos regala la vida, vamos a estar estudiando eso en el siguiente devocional. Pero por lo demás, hermanos, Dios nos ayude a cumplir su pacto, a practicar en nuestra vida los 10 mandamientos y a considerar siempre la gracia maravillosa de Dios y ser agradecidos por ella. Que el Señor pueda bendecirnos, pueda ayudarnos. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar haciendo una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre hoy y por la eternidad de los siglos. Gracias queremos darte, Señor, por tu palabra que nos has regalado. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por el pacto que has hecho con nosotros. Pedimos que nos ayudes a cumplirlo, a practicarlo, a considerar en nuestra vida tu gracia, tu amor, tu misericordia, y a vivir de acuerdo a ese don tan maravilloso que nos ha sido regalado. Señor y Padre bueno, perdona todos mis pecados, perdona los pecados de tus hijos en todo este mundo y ayúdanos a cambiar, a mejorar, a obedecer y a cumplir tus mandamientos.
Bendice cada uno de mis hermanos. Ayúdales en sus necesidades. Provee todo lo necesario para que puedan subsistir en esta tierra. Pero también provee tu palabra siempre, para que a través de ella puedan sentir el deseo de obedecerte. Todo lo pedimos, no teniendo mérito alguno en nosotros, pero lo hacemos confiando en los méritos de Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Deseo que tengan un excelente y maravilloso día. Bendiciones.